Más bien, una disculpa por la demora. Siguiente diapositiva. Ya, en mi caso me toca exponer acerca de la... Doctora, comenzamos con la exposición. Inicia. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. En mi caso me toca hablar sobre la aplasia medular adquirida. La aplasia medular adquirida, o también llamada anemia plásica, es un trastorno de la célula madre hematopoyética que va a provocar lo que es la pérdida de los precursores sanguíneos y una insuficiencia medular cuantitativa que va a afectar al menos a 2 de las 3 series celulares, es decir, hematíes, leucocitos, plaquetas. En el tema de la epidemiología, la aplasia medular eh, se estima que hay entre 2 a 3 casos nuevos por año, por millón de habitantes. También se dice que, por ejemplo, en algunos países, como lo pueden ser Japón o México, la incidencia puede parecer de 2 a 3 veces superior. Entonces, algunas de esas diferencias pueden ser también por lo que son los factores ambientales y también por factores que, bueno, no son raciales, pues, ¿no? Ya que los residentes de Europa o Estados Unidos presentan una incidencia de población nativa. Ahora, la aplasia medular es una enfermedad que va a presentar que se presenta fundamentalmente en lo que es el adulto joven, pero también existe lo que es un segundo pico de incidencia a partir de los 60 años. Por eso ahí yo puse en la diapositiva distribución bimodal. Hay frecuencia de 15 a 25 años y también en mayores de 60 años. Y este tipo de patología no discrimina lo que es el sexo. También tenemos una etiología en donde es de manera idiopática a más del 70% y puede ser secundaria al más o menos un aproximado de 30%, en donde podemos encontrar, por ejemplo, radiaciones ionizantes como una dosis altas en el caso de la anemia fulminante de trasplante o dosis bajas pero prolongadas como tratamiento de espondiloartrosis, también por algunos fármacos. Esto va a depender tanto del tiempo y de la dosis. Y también, por ejemplo, como los citostáticos o también productos químicos que pueden ser derivados de benceno u otros hidrocarburos. Y también podemos encontrar en algunos casos de insecticidas. También puede ser o provenir por secundario a un virus, como lo es el hepatitis no A, no B y no C, o VIH, o el virus de Epstein-Barr. Y pueden haber, sí, otras causas, como la hiperplasia tímica, fascitis eosinofilia, artritis reumatoide, lupus eritematoso, por embarazo también, enfermedades de injerto contra el receptor. Ahora, también hablando de lo que es su patogenia, eh, cualquiera que sea la etiología de lo que es la aplasia medular, el daño se va a producir por dos mecanismos fundamentales. El primero es el mecanismo autoinmune, en el cual el ataque al tejido hematopoyético va a ser atribuido por lo que son los linfocitos T autorreactivos del propio paciente. En este mecanismo parece ser el responsable de la mayoría de los casos de anemia de aplasia medular. Y bueno, acá podemos ver también que el trasplante de células madre hematopoyéticas de un hermano gemelo idéntico no va a ser suficiente para poder recuperar la función medular en el aproximadamente 50% de los pacientes, pero sí va a ser efectivo cuando se va a administrar lo que es un tratamiento altamente inmunosupresor previo al trasplante. Eh, bueno, aquí vamos a encontrar lo que es la disminución de los linfocitos T reguladores, el CD4, el CD25 y el FOXP3.
Y también vamos a encontrar lo que es un aumento de linfocitos T citotóxicos activados, los cuales producen el interferón gamma y el TNF-alfa. También algunos pacientes van a poder desarrollar lo que es una expansión clonal de células resistentes, hemoglobiniria paroxística nocturna, síndrome mielodisplásico o leucemia aguda. Y el otro factor importante de la patogenia de la aplasia medular son los tóxicos. Esto puede ser por una lesión directa de las células progenitoras hematopoyéticas que va a terminar en lo que es una disminución o ausencia de las mismas. Entonces, en ese mecanismo va a ser responsable de la aplasia medular en un porcentaje menor de casos, pero siempre se tiene que ver el tema de lo que es la toxicidad por drogas o la irradiación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. También vamos a tener lo que son sus características clínicas. Van a depender del grado de la insuficiencia medular y pueden aparecer de manera progresiva o también de manera aguda. Por ejemplo, tenemos lo que es la anemia. Vamos a presentar los síntomas típicos de la anemia, lo que es el cansancio, la palidez, los mareos y la disnea de esfuerzos. También vamos a presentar lo que es la neutropenia, en donde vamos a encontrar una susceptibilidad a infecciones graves, como he colocado también, por ejemplo, en las imágenes. Una trombocitopenia, en donde vamos a encontrar lo que son sangrados mucocutáneos. Vamos a presentar lo que es sangrado gingival, inclusive sangrado nasal, equimosis. Vamos a ver en la exploración física la ausencia de adenopatías y esplenomegalias, que pueden ser una de las causas que también puede causar disminución de las células sanguíneas, pero en este caso no tiene que ver, es por lo mismo de la aplasia medular. Siguiente diapositiva. Hallazgos de laboratorio. Vamos a encontrar lo que es una anemia normocrómica, normocítica, en donde vamos a encontrar una baja de reticulocitos, por lo tanto es hipoarregenerativa o arregenerativa. También vamos a encontrar lo que es la leucopenia con disminución en los neutrófilos. Y esto va a ver, depende de la gravedad y el pronóstico. Y también una trombopenia, donde vamos a encontrar menor de 50. También va a haber una hipocelularidad, una pérdida del tejido hematopoyético de alrededor del 75%, y este tejido va a ser reemplazado por lo que es el tejido adiposo. Entonces puede haber la presencia de islotes residuales, que es llamada la médula endamero. Hay que tener cuidado porque en algunos casos se ve que sí hay celularidad, pero es lo propio del islote residual. También tenemos la célula CD34, en donde va a haber una baja de pérdida de progenitores hematopoyéticos. Anomalías citogénicas también, que se puede ver entre el 4 al 11%. Como podemos ver, hay anomalías numéricas o también disonomía uniparental en el 6P. Vamos a encontrar en los cultivos celulares unidades formadoras de colonias granulomacrófagas, eritroides y de células iniciadoras de cultivo a largo plazo. Y bueno, otros factores que también pueden implicar acá, que van a estar muy elevados, es el índice de saturación de transferrina, sideremia, ferritina y la hemoglobina fetal. Acá he colocado una imagen de lo que es la biopsia de un paciente con aplasia medular, en donde vamos a poder apreciar lo que es la sustitución del tejido hematopoyético por tejido graso. Siguiente diapositiva. Ya, el diagnóstico de la aplasia medular va a depender primero de lo que es la historia clínica. Primero tenemos que ver si el paciente tiene antecedentes familiares de que también hayan sido diagnosticados con aplasia medular, si ha estado expuesto a lo que son los tóxicos, a infecciones, a fármacos prolongados. También tenemos que ver lo que es su semiología, si el paciente tiene un síndrome anémico, diátesis hemorrágica, infecciones más que nada recurrentes, o también puede tener úlceras en las mucosas. Y también es importante que tenga ausencia de síntomas B, visceromegalias y adenopatías. En el hemograma, como habíamos mencionado, y los reticulocitos, tiene que haber una anemia, trombocitopenia y neutropenia. Y en los estudios de la médula ósea tiene que haber un descenso de la celularidad hematopoyética menor del 25%, y también tiene que haber un incremento de lo que es el tejido graso y depósitos de hierro. En el caso del incremento de tejido grasos es como lo que habíamos mencionado acá en la biopsia del paciente con aplasia, pues, ¿no? Que sustituye lo que es el tejido hematopoyético.
También podemos ver el cariotipo y test de fragilidad cromosómica, en donde vamos a poder descartar lo que es la mielodisplasia o leucemia, o también la anemia de Fanconi, que es un tipo de aplasia medular, pero que es este congénito que va a explicar mi compañera. Y también tema de la citometría de flujo para el clon HPN, en donde se puede ver en la sangre identificación y cuantificación de clonas GIPAP negativas y en médula la ausencia de infiltración neoplásica. ¿Por qué es importante todos estos exámenes? Porque la aplasia medular también puede tener diagnósticos diferenciales, como lo puede ser la insuficiencia medular congénita, que es el siguiente tema que se va a tratar, donde podemos ver la anemia de Fanconi o disqueratosis congénita, pero también pueden haber otro tipo de pancitopenias adquiridas, como lo es el síndrome mielodiplásico, hemoglobina paroxística nocturna, leucemias agudas, por ejemplo, linfoma no Hodgkin o mielofibrosis, entre otras patologías. Tenemos su clasificación por pronóstico, en donde hay una anemia moderada, aplasia medular moderada, aplasia medular grave o aplasia medular muy grave. En la aplasia medular moderada vamos a tener una médula hipocelular con citopenias presentes, pero no va a cumplir criterios de gravedad. En la aplasia medular grave vamos a tener una celularidad menor del 25% o entre 25 y 50% con menos del 30% de células hematopoyéticas. Y acá en los criterios SP sí vamos a tener al menos dos de los siguientes criterios, que son neutrófilos menos del 0.5, plaquetas menos de 20 y reticulocitos menos de 20. Y en la aplasia medular muy grave, vamos a tener que va a ser igual que la aplasia medular grave, pero que va a tener aparte, sí o sí, el criterio de los neutrófilos, que tienen que ser menor del 2, del 0.2. En el tema del tratamiento vamos a tener más que nada tres pilares, que va a ser uno, eliminar la causa si es que se conoce. Como segundo punto es el tratamiento de soporte, lo cual nos conlleva a corregir lo que son las consecuencias, ya sea con transfusiones o con antimicrobianos. Acá tenemos lo que son, por ejemplo, las transfusiones globulares, las transfusiones de plaquetas y un tratamiento ya específico. Ahí, por ejemplo, también he colocado la imagen de lo que es un trasplante de médula ósea alogénico. Y bueno, para ello tenemos el trasplante de médula ósea con HLA idéntico, pues, ¿no? En donde tiene que cumplir ciertos criterios. El paciente tiene que ser menos de 40 años con una aplasia medular grave o muy grave que tenga disposición de un hermano HLA idéntico. También la probabilidad de curación de esta persona va a ser de un 70-90% con una supervivencia a largo plazo de entre el 80-90%. Y sus factores favorables va a ser la menor edad del paciente, un menor intervalo diagnóstico-trasplante, el menor número de transfusiones pretrasplantes, menor número de infecciones, irradiaciones de hemoderivados recibidos pretrasplantes y ausencia de tratamientos inmunosupresores también, pues, ¿no? Y también vamos a tener lo que son las ventajas, en donde va a haber una menor incidencia de recaídas, va a ser como un tratamiento curativo y una menor incidencia de lo que son episodios clonales a largo plazo. Pero sí tiene también sus desventajas, en donde tiene que haber la disponibilidad de un hermano HLA idéntico y también puede haber una posibilidad de fallo o rechazo del injerto. También vamos a tener lo que son los tratamientos inmunosupresores, porque como había mencionado, alrededor del 50% de los casos de solamente los pacientes que tienen trasplante pueden no recibirlo de manera adecuada, para lo cual necesitan un tratamiento inmunosupresor. Los tratamientos de elección tiene que ser en pacientes de 40 años aproximadamente, que tengan grave o muy grave, y pacientes menores de 40 años que tengan una aplasia medular adquirida grave o muy grave que no disponga de lo que es un hermano HLA idéntico. Entre los medicamentos o fármacos inmunosupresores, el que más destaca es el tromboplag, que es un análogo del receptor de la trombopoyetina. Ahora vamos a hablar de lo que es la aplasia medular congénita, que le corresponde a mi compañero.
Bueno, me presento, soy la alumna Cruz Bravo, voy a hablar acerca de lo que es aplasia medular congénita. Bueno, nosotros sabemos que la aplasia medular congénita, bueno, en sí la aplasia medular, pues va a haber lo que son las globales y las selectivas. En el caso de la congénita, en insuficiencias medulares globales tenemos lo que son la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita, y en las selectivas pues solamente va a ir enfocado solamente un grupo o una serie. Por ejemplo, en el caso de la serie roja, vamos a tener las eritroblastopenias, que va a ser el síndrome de Black-Van-Diamond. En el caso de las plaquetas, vamos a tener las trombocitopenias, que vamos a encontrar lo que es la amegacariocítica con o sin ausencia del radio, y las neutropenias, donde vamos a encontrar lo que es el síndrome de Cosman, la digenesia reticular, el síndrome de Sherman y de Diamond. En el caso de las globales, vamos a empezar con la anemia de Fanconi. Esta de acá va a ser una enfermedad hereditaria de baja frecuencia entre la población. A pesar de su nombre, suele caracterizarse por otras manifestaciones aparte de lo que se le denomina, ¿no? Lo que es la anemia en sí. Esta de acá, pues vamos a encontrar una pancitopenia, generalmente malformaciones congénitas en el paciente, que va a tener una alta predisposición tumoral a desarrollar lo que son síndromes mielodisplásicos o la leucemia mieloide aguda y tumores epidermoides. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, pues vamos a ver que va a ocurrir un caso por cada 300.000 nacimientos. La prevalencia es de 1.9 por millón. La prevalencia de portadores por la mutación va a ser alrededor de 1 de cada 189 pobladores en general. En la edad diagnóstico generalmente se da en etapas tempranas del paciente, en la etapa infantil, alrededor de los 3 a los 14 años en el 75% de los casos, y generalmente va a afectar a las razas judías askenazis o africanas en una relación de 1 a 5. Para hablar acerca de la anemia de Fanconi, pues esta de acá, su etiología generalmente va a ser una causa. Su causa va a ser generalmente por defectos de genes de la vía BRCA. Generalmente esta enfermedad va a ser una herencia autosómica recesiva, o sea que van a existir lo que son portadores, que o sea que no van a manifestar la enfermedad como tal. Por ejemplo, que tenemos los padres que son portadores, que a simple vista no van a presentar las manifestaciones que presenta un paciente con la anemia de Fanconi, pero sus hijos pueden tener lo que son hijos sanos o hijos portadores, o un hijo afectado en el que sí va a tener las manifestaciones de la enfermedad como tal. La mayoría de estos casos pues van a ocurrir por mutaciones bialélicas, y vamos a tener una gran cantidad de genes implicados, en total unos 22, que son estos de acá: el FANCA, el FAN-CB, el FANC-CC, el FAN-CD1, con el BCRA2, y así entre muchos más. Y una anomalía de estos genes pues en general una anomalía de los genes FA con la BRCA va a generar una inestabilidad genómica. Esta inestabilidad pues va a generar que en el paciente se manifieste lo que es esta anemia como tal. Va a generar lo que es un metabolito tóxico que va a atravesar la primera capa de protección, donde van a encontrarse las enzimas de desintoxicación, que van a provocar daño al ADN, y va a pasar a la segunda capa de protección, que es donde está la vía de reparación del ADN, y finalmente va a ocasionar lo que es la insuficiencia de células madres. En cuanto a las manifestaciones clínicas en la anemia de Fanconi, pues vamos a ver acá también lo que es cómo se va a generar este daño, que va a ser un daño en la vía de reparación del ADN provocado por estos genes del FABRCA, que van a hacer que los cromosomas se acumulen, pero los cromosomas que contienen lo que son las rupturas, y va a hacer que el paciente se manifieste lo que son, en el caso de la zona cutánea. Disculpa. Disculpa, disculpa. Disculpa, ¿se me escucha bien? Ah, alguien tiene el micro prendido. Sí. Creí que era la doctora.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿Está pasando listo? ya, continuando con la exposición, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la anemia de Fanconi, vamos a tener que afectar a varios lados. En las zonas cutáneas es donde más se van a encontrar lo que son las manifestaciones clínicas, alrededor del 55%. ¿Qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar lo que son estas manchas de café, como lo denominan, café con leche. Vamos a encontrar a los pacientes con vitiligo, con hiperpigmentación. Lo más frecuente también es encontrar a los pacientes con una talla baja y que estén con asociación a malformaciones genitales. En el caso de los hombres, van a presentar lo que es un micropene, hipospadia, fimosis, testes ausentes o atróficas o no descendidas, y en el caso de las mujeres, pues se van a encontrar malformaciones vaginales, uterinas u ováricas. También van a tener alteraciones en las extremidades inferiores. A haber alteraciones también como en las extremidades superiores, lo que es el radio ausente, los pulgares ausentes, bífidos y hiposplásicos. La fascie del paciente pues va a ser una fascie de Fanconi, en el cual vamos a ver que va a presentar lo que es microcefalia, microoftalmos, pliegues epicantales, pabellones auriculares alterados. Y las malformaciones renales que también pueden presentar es la agenesia, en herradura, los riñones en herradura. Otras malformaciones pueden haber a nivel cardiopulmonar, oftalmológicas y la hipoacusia. Y acá pues vamos a ver de que se va a presentar en el nacimiento. Lo que más se puede ver es la ausencia del dedo pulgar de la mano, o de un riñón, o el hueso radial del brazo que se va a ver afectado, o defectos en el corazón. Ya a la edad de 6 o 7 años, pues se va a encontrar la piel con pigmentaciones irregulares. Ahí es donde se va a manifestar mucho mayor lo que es la talla baja, porque se va a ver que a diferencia de los otros niños, pues el paciente se va a ver con una talla más baja. Va a presentar lo que es cansancio, inclusive pueden presentar lo que son moretones o sangrados nasales, y ya a la edad de 17 y 18 años va a manifestarse lo que es un síndrome mielodisplásico o lo que es la leucemia mieloide aguda, porque recordando lo que había mencionado en el inicio, estos pacientes tienen mayor predisposición a desarrollar cualquiera de esas patologías. Ahora, en cuanto a los diagnósticos y criterios para la prueba molecular en la anemia de Fanconi, pues el diagnóstico va a ser mediante la clínica, observando las manifestaciones que ya había mencionado con anterioridad, y se van a hacer estudios citogenéticos donde se va a evaluar las rupturas cromosómicas con diepoxibutano o mitomicina C. Acá vamos a ver una imagen que se observa eso. Se debe sospechar en caso de que el paciente en el hemograma se observe lo que es la pancitopenia, o se vea alteraciones físicas con las características que había mencionado, o en caso de que se le realice una biopsia medular, pues en la biopsia se va a observar lo que es la hipocelularidad más una infiltración grasa. La confirmación para esta enfermedad pues se va a dar mediante la fragilidad, cuando se observa la fragilidad cromosómica normal con DEP, que es el diepoxibutano, cuando se ve un aumento de alfa-fetoproteína sérica, ahí ante un estudio genérico en laboratorios especiales. También lo que tenemos que ver es el diagnóstico prenatal, donde se va a observar la fragilidad cromosómica normal en células de líquido amniótico o de biopsias de vellosidades coriales. Siguiendo cómo va a ser el suceso o la secuencia para el diagnóstico, pues va a ser con la clínica, con estudios citogenéticos, y con citometría de flujo y con estudios de inmunotransferencia del gen FAN-D2 y con estudios moleculares. Generalmente en el hemograma se van a ver 2 o más citopenias a nivel moderado o grave, que van a persistir durante más de 2 semanas y con una hipocelularidad de la médula ósea, o sea que va a haber una celularidad menor al 25%.
en ausencia de malignidad. Vamos a ver que los neutrófilos se pueden encontrar a un nivel menor a 1000 unidades, o las plaquetas que estén menor a 50.000 o que la hemoglobina esté menor a 10 gramos por decilitro. También se tiene que ver la historia clínica si es que el paciente tiene familiares con antecedente de esta anemia, de Fanconi, ¿no? Y ver si también, en caso de que el paciente sea menor a 40 años, si es que presenta lo que son los síndromes mielodiplásicos o la leucemia mieloide aguda. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en sí va a consistir en un trasplante de médula ósea halogénico, en el cual el paciente va a recibir células madres sanguíneas extraídas de un donante, y este tratamiento va a ayudar a que se destruyan sus células progenitoras de la médula. De ese modo, el paciente va a poder recibir lo que son las células madres del donante. Acá van a ocurrir también lo que son transfusiones de hematíes y plaquetas. Se van a hacer necesarias en caso de que el paciente manifieste lo que es la anemia y la trombocitopenia de manera moderada a severa, y con la sintomatología que le acompaña a estas entidades. También va a haber lo que son los derivados androgénicos, que va a ser la oximetolona a dosis de 2 a 4 miligramos por kilogramo por día, que pueden disminuir el grado de anemia y ahorrar las transfusiones, pero debe hacerse bajo vigilancia para ver si es que presenta lo que son los efectos secundarios, que son la aceleración de crecimiento, difusión hepática o tumores hepáticos. El empleo de estos derivados androgénicos pues deben ser transitorios a la espera de un trasplante de progenitor hematopoyético. Y en cuanto a lo que es el trasplante, este va a ser el único tratamiento que va a poder restaurar una hematopoiesis normal, pero no revierte las lesiones somáticas que hayan ocurrido ni va a prevenir el desarrollo de los tumores sólidos que había mencionado que se podían desarrollar. En cuanto a otra entidad de las anemias medulares congénitas a nivel global, aparte de la anemia de Fanconi, vamos a hablar de la disqueratosis congénita, que es el síndrome de Sienger-Cole-Engman, que va a ocurrir un caso por cada 1.000.000 de pobladores. Esta va a ser la primera entidad genética descrita entre lo que son las telomeropatías, cuya forma clásica se va a caracterizar por la típica triada mucocutánea que va a consistir en lo que es la pigmentación reticulada cutánea, la distrofia unguial y la leucoplasia oral. Pero a su vez va a presentar una variada heterogeneidad genética de locus, con al menos 14 genes implicados en el acortamiento de los telómeros asociados. Por lo tanto, esta disqueratosis congénita se le va a denominar así. Acá su etiología y patogenia pues va a ser de una causa, como ya lo había mencionado, que va a haber una disfunción o algo que va a dañar al telómero. ¿Qué va a ocurrir acá? Pues va a haber una mutación de los genes, principalmente del gen DKC1, del TER, del TERCED y del TINF2, que van a codificar las proteínas que ayudan a mantener esta estructura de los telómeros. Al haber una mutación, una alteración de esto, pues va a generar una telemeropatía, y por ello va el paciente a manifestar esta clásica triada mucocutánea. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la disqueratosis congénita, pues principalmente va a ser la anemia plástica, que puede conllevar, si es que no hay un diagnóstico temprano ni un tratamiento, a la muerte. Pero generalmente va a presentar lo que son un aumento de lo que son estas tumoraciones cervicales que vemos, o a nivel epidermoide, estas tumoraciones de acá. También presentar las alteraciones somáticas típicas, que son la tríada que ya había mencionado, la leucoplasia, que puede ocurrir en la lengua y en el aparato gastrointestinal, la glositis, las alteraciones unguiales y la dermatosis bilateral, que puede encontrar tanto en tronco y en extremidades inferiores y superiores. En cuanto a las neoplasias, pues puede ocurrir tumores a nivel cervical, como vamos a ver acá, una tumoración cervical dura y de rápido crecimiento. También vamos a ver los que son los carcinomas escamosos, que van a ser estos carcinomas que van a ocurrir a nivel de la cabeza o a nivel de la cara, en este caso de esta paciente, a nivel de la sien. Y el tratamiento y pronóstico en esta entidad, pues
En sí no va a existir un tratamiento específico contra la disqueratosis congénitas. Lo que se han prescrito en sí son los esteroides como la prednisona, los andrógenos y la administración del factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas o el trasplante de médula ósea. Sin embargo, no se observa una gran mejoría a largo plazo. El pronóstico en sí va a estar condicionado por la insuficiencia de la médula ósea o las complicaciones que puede presentar a lo largo, como son las complicaciones pulmonares o la aparición de los tumores malignos que había mencionado antes. Acá generalmente los pacientes raramente sobreviven después de los 50 años de edad. Y ya hablando acerca de las insuficiencias medulares selectivas, que son, si las anteriores eran muy poco frecuentes, estas muchísimo más alejadas, o sea, mucho mayor. Un caso por cada millón o cada 2 millones. Acá en el caso de las insuficiencias medulares selectivas, pues vamos a encontrar a las que van a afectar a cada serie, la serie roja, la serie blanca o la serie plaquetaria. En el caso de la aplasia pura de la serie roja, pues la causa va a ser por un tumor sólido, generalmente por los timomas, una enfermedad autoinmune, ya sea lo que es el lupus eritematoso sistemático, la artritis reumatoide, síndromes linfoproliferativos, la incompatibilidad o con el halo-TPH o virus, como lo que son los parvovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus del Epstein-Barr, o por una EPO recombinante. Acá, pues el tratamiento va a ser específico de acuerdo a la causa que presenten. Por ejemplo, en el caso de los timomas, va a ser el tratamiento específico una exéresis tumoral. En el caso de las enfermedades autoinmunes, una cicloporina o anti-CD20. En el caso de los síndromes linfoproliferativos, vamos a tener lo que es la cicloporina o la anti-CD52. Y en cuanto a la incompatibilidad o con halo-TPH, pues va a ser el tratamiento de lo que son los corticoides, el anti-CD20 y el anti-CD38. En cuanto a los virus, pues van a ser las inmunoglobulinas intravenosas, un tratamiento antiviral si hay una opción, si es que se encuentra como opción terapéutica. Y en el EPO recombinante, pues un cambio de REPO y también acompañado de lo que es la ciclosporina. En cuanto a las trombocitopenias, pues vamos a encontrar lo que es la megacariocítica con o sin ausencia de radio, y las neutropenias, el síndrome de Cosma o la digenesia reticular. Y eso sería todo, doctora, por la exposición. Bien, chicos, Alessandra y Dayana, ¿no? Dayana, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico de aplasia? Para la aplasia medular adquirida o congénita, doctora, se refiere. Adquirida. Adquirida. Primero, en el hemograma lo que se va a observar en el paciente pues es la pancitopenia. Se va a encontrar bajo lo que son las 3 series. Frecuentemente vamos a encontrar lo que es la hemoglobina disminuida, los neutrófilos y las plaquetas, y los reticulocitos pues se van a encontrar menor a 1%. Otro que puede ser es el estudio de la médula ósea, que en una biopsia se va a encontrar una hipocelularidad que va a ser menor al 25%, o se puede encontrar también, si hay una muestra de la médula, se va a encontrar, como había mostrado mi compañero en una imagen, una sustitución de esas células por lo que es tejido adiposo, por adipocitos, y se va a encontrar una escasez de los precursores mieloides, eritroides o megacariocíticos. Y va a haber una ausencia de infiltración tumoral significativa. Importante que en una aplasia no hay visceromegalia, chicos. No van a encontrar nunca adenopatías, salvo que esté infectado o hubiera otra patología
adyacente. Importante siempre buscar secundarismo, como bien lo han dicho, ¿no? Preguntar al paciente si por casualidad en qué cosa ha trabajado, si ha tenido, hola, si ha tenido si ha recibido radioterapia, se ha utilizado o ha trabajado con benceno, derivados del petróleo, ¿no? Insecticidas, o sea, mucho depende de si es un agricultor, ¿no? Si viene después de un problema oncológico, ¿no? Hacer el estudio serológico para hepatitis B, C, D, E, citomegalovirus, parvovirus, ojo, que a veces suelen dar aplasia selectiva estos últimos de células rojas. Es importante en los diagnósticos diferenciales que han comentado vuestras compañeras, ¿no? Ver si se trata de un problema de déficit de vitamina B12, ver si se trata de una hemoglobinuria paroxística nocturna, o si, importante primero ver la edad en que se presenta, para ver si es congénita o es adquirida, ¿no? Porque a veces las anemias de Fanconi pueden presentarse a los 10 años, o cuando empieza a arreglar la niña, empieza a sangrar, y recién se dan cuenta que tiene esa patología, ¿no? Pero la clínica, sobre todo, el examen clínico nos va a ayudar a determinar. Una de las aplasias congénitas más frecuente es la anemia de Fanconi. Ojo, la disqueratosis en segundo lugar. Ahora, como les comentaba, los criterios de aplasia, no olvidarse cuando es leve, moderada y severa o muy severa. Tener en cuenta los reticulocitos, el número de neutrófilos, la biopsia de hueso, ojo, ¿sí? Un número total de reticulocitos, menos de 20.000, ojo. Ahora, toda aplasia se debe trasplantar, de preferencia si son menores de 40 años, ojo. El estudio de histocompatibilidad antes de dar una terapia inmunosupresora triple. Nosotros solemos dar terapia inmunosupresora triple a base de timoglobulina, sea de caballo o de conejo, corticoides, ¿no? Y el uso de la ciclosporina, cuyo dosaje no debe exceder de 250 nanogramos por mililitro. Eso se hace semanal en un principio y ver dosaje y tiempo, ¿no? Cada uno. En las guías actuales se incluye agonistas de la tromboyetina tipo el trombopag, que también varía de acuerdo a la edad. En mayores de 11 años se suele dar 150 miligramos este día, en menores 75 miligramos, y si hay mucho más pequeños, incluso damos 2.5 por kilo día, ¿no? Menos de 25 miligramos día. Van muy bien, las respuestas se llegan hasta 70-80%. Pero, ojo, tener en cuenta que la primera línea, pacientes menores de 40-45 años, y eso, 40 años es el punto de corte acá, es trasplante, ¿no? En aplasia medular congénita, tener en cuenta el test de la fragilidad cromosómica, que es la ruptura cromosómica que se produce con diepoxidobutano o por mitomicina C. Eso nos va a determinar sí o sí si se trata de una anemia de Fanconi. No sé si tienen alguna pregunta, Dayana, Alessandra. Sí, doctora, lo que yo también estaba viendo, o bueno, había mencionado, era de que otro criterio para lo que el paciente necesita o no la aplasia, el trasplante para la aplasia medular, es que tiene que ser una aplasia que no sea leve, ya que cuando es leve, todavía se puede manejar, se debe hacer una observación al paciente, seguimiento, transfusiones, dependiendo de su necesidad, tratamiento de las infecciones y en ese caso ver si se puede suspender el fármaco que puede ser la causa. La Y ya cuando historia. es severa o muy severa, ahí recién se podría optar por lo que es el trasplante y como usted había mencionado, en pacientes menores de 40 años. Es importante, la terapia inmunosupresora triple igual es para los pacientes que tienen anemia aplásica severa,
o muy severa, porque Sí. a veces con tratamiento de corticoide o ciclosporina pueden revertir el cuadro. Es importante, reitero, saber si es secundaria, ¿no? Si es un problema de HIV, si es un problema eh, por si una serología positiva para hepatitis, tengo que dar el tratamiento al problema y a veces todo se soluciona, ¿no? Primero eso. Como es de etiología inmune, puede complicarse, ¿no? Entonces siempre dar primero el paciente, si viene una emergencia, ¿no? Darle soporte transfusional, ver pancultivos si hubiera proceso infeccioso, ¿no? Y antibióticos si hubiera proceso infeccioso también, y soporte transfusional de sangre o plaquetas dependiendo cómo esté el paciente. Ojo, no esperar a que el hematólogo llegue recién indicar, ¿no? Entonces tampoco es que llega y frente le hacemos primero llegar al diagnóstico a base de una biopsia de médula ósea, estudios de hemograma, reticulocitos y ver en general para poder categorizarlo adecuadamente, ¿no? Tiene que tener menos del 25% de celularidad en médula ósea. Entonces es importante la disquisición. ¿Está bien? ¿Ya? Nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces nos vemos el día 17 con la última charla nuestra. Gracias, muchachos.